Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Claudia Lawrence, un caso sin resolver. Ya sé que les gustan los casos que están resueltos, ya sé, ya me lo dijeron muchas veces, pero cuando encuentro algo que me interesa muchísimo, lo tengo que hacer. Esta historia ocurre en el 2009, es decir, ya había tecnología con la cual trabajar. Sin embargo, por una razón o la otra, los registros de celular, las cámaras, etc., no fueron suficientes para resolverlo. Lo interesante de todo esto en realidad son las teorías y las cosas que fueron encontrando para poder resolver el caso, más allá de que a fin de cuentas no se haya podido confirmar lo que pasó. No tengo mucho más que decir, así que acá arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella es Claudia Elizabeth Lawrence, nacida el 27 de febrero de 1974 en Malton, North Yorkshire, Inglaterra. Según lo que pude ver, la mayor parte de su vida la pasó junto con su familia completa, es decir, su madre y su padre, Joan y Peter, junto con su hermana Ali. Vivían además en una zona bastante tranquila, una zona llena de patios, mucho verde, la mayor parte casas, digamos. Estaban un poco alejados de la ciudad de Yorkshire. La familia de Claudia describe su infancia como muy feliz. A ella le encantaba salir a jugar con su hermana al patio, a jugar afuera, en el exterior. Realmente parecían felices, según lo que cuenta su madre. Claudia amaba a los animales, especialmente a los caballos y a los ponis. Incluso llegó a tener su propio pony acompañado de clases de equitación y digamos que se la veía bastante contenta. Ella siempre fue muy unida con su familia, según lo que dicen, lo que hace mucho más extraño para ellos lo que sucedió. Después de terminar la escuela, ella estudió para ser chef y consiguió un trabajo en la Universidad de York para trabajar en la cafetería. Al momento de los hechos, ella tenía 35 años y ya había formado toda una vida en esta ciudad, porque para trabajar en la universidad se tuvo que mudar a la ciudad de York y después de muchos años de esfuerzo logró comprarse su propia casa. Para este momento ella ya tenía toda su rutina bien armada. A las 5 de la mañana salía al trabajo y tenía que estar allá a las 6. Tenía diferentes rutas y diferentes formas de llegar, como pueden ver en este mapa. Una de ellas era con el auto, ella tenía su propio auto y tardaba tan solo 6 minutos. Por otro lado, cuando no podía usar el auto, había una combinación de diferentes transportes para tomarse que tardaban 30 minutos y después también podía ir por una ruta diferente y caminar durante 30 minutos hacia el trabajo. Realmente lo que más elegía, según lo que pude ver, era caminar o usar el auto. Según las personas que la conocían, ella en ningún momento expresó querer irse de su casa ni rehacer su vida, ni nada por el estilo. Sin embargo, como todos sabemos, no podemos realmente estar seguros de eso, ya que no estamos en su mente, ni tampoco las personas que la conocían. Pudo haber guardado sus inquietudes para ella misma sin decírselo a nadie. Es por esto que realmente no importa si le dijo a alguien o no si se quería ir. Pero tienen que saber que en la mayoría de casos donde la gente se va por su cuenta, en algún momento se lo comentan a alguna persona. En la mayoría de casos, puede que no en todos. Con todo esto dicho, entonces pasemos a los hechos. Este caso es diferente a otros que he hecho en el canal, porque simplemente no se puede pasar al día específico de los hechos, ya que no sabemos cuál es. Puede ser la noche del 18 de marzo del 2009, o bien puede ser la mañana del 19 de marzo. En realidad no podemos saberlo con total seguridad. La historia en realidad es que el 18 de marzo por la noche, Claudia se encontraba hablando con su madre por teléfono. Se llamaron 2 veces durante el día y esta última fue entre las 8 y las 8:30 de la noche. Las dos estaban viendo el mismo programa de televisión mientras hablaban y según Joan se podía escuchar tranquilamente el ruido de fondo. Solamente se escuchaba la televisión, no había ruidos fuertes, ni portazos, ni ninguna cosa que pudiese llamar la atención. No notó tampoco ninguna actitud extraña de parte de Claudia. Cuando colgó el teléfono, no se imaginaba que sería el último contacto que tuviese con su hija. Al día siguiente, el 19 de marzo del 2009, Claudia no se presentó a trabajar. No llamó para avisar y no aparecía por ningún lado. No contestaba el teléfono, no contestaba mensajes, simplemente había desaparecido. Para darles un poco de contexto con respecto a lo que pasó ese día, vayamos al 18. Ella se despertó para trabajar como cualquier otra mañana. Ese día tuvo que caminar hasta la universidad porque su auto estaba en reparación.
Así que simplemente caminó los 30 minutos que normalmente hacía. Cuando llegó al trabajo, ningún compañero la vio extraña, no tenía actitudes raras, no comentó nada acerca de desaparecer e irse. Fue un día normal de trabajo. Cuando termina el turno de trabajo se la puede ver en varias cámaras caminar hacia su casa. Según un testimonio, en el camino un amigo de ella la llevó hasta su casa, es decir, la vio en la calle, paró, le preguntó si quería subirse al auto y se fueron juntos. Pero sabemos perfectamente que ella llegó a salvo a su casa. A eso de las 2 de la tarde ella ya estaba de nuevo. A las 3 de la tarde se la ve de nuevo en cámaras afuera de su casa, para después volver unos minutos más tarde. Además, habló con sus dos padres en el transcurso de ese día y con su madre habló 2 veces, una en la tarde cuando volvió del trabajo y otra, como dije antes, a la noche a eso de las 8. Se podría decir entonces que hasta las 8 de la noche, incluso hasta las 9, no le pasó nada. No había nada raro, en su tono de voz no parecía que hubiese pasado nada. Realmente nadie presintió que algo fuese a ocurrir. Lamentablemente, por varias razones, el caso no fue reportado hasta 48 horas después. Más que nada porque la familia no sabía que estaba desaparecida. Es una mujer de 35 años con su propia casa, viviendo en otro lugar, y por lo tanto, si no tienen contacto durante 2 días, es normal. Pero aparte, igualmente, sabiendo de estos casos y de cómo se tratan, me parece que incluso si lo hubiesen reportado a las 5 horas de desaparecida, lo hubiesen dejado para 48 horas después, porque de vuelta es una mujer adulta. Y si quiere se puede ir de vacaciones un día sin decirle nada a nadie. Pero después de 48 horas de estar desaparecida, el padre finalmente va hacia la comisaría a firmar la desaparición. Una de las primeras cosas a considerar dentro de estos casos es que la persona se haya ido por su cuenta. Sin embargo, a la familia eso le parecía ridículo. Como dije antes, se conocían muy bien, se llevaban bien, y por lo tanto era extraño que de repente Claudia desapareciera sin decir ni una palabra. De hecho, también había desaparecido ante sus amigos. Al parecer, ese mismo día que supuestamente desapareció por la mañana, ya vamos a entrar en detalle, tenía que juntarse con una amiga. Y nunca la llamó, nunca contestó, lo cual era sumamente extraño. Ella contestaba siempre, tenía el celular a disposición todo el tiempo. Una vez que se hizo la denuncia, por fin se podía entrar a la casa para poder ver dónde estaba el celular, dónde estaba ella, si le había pasado algo dentro de la casa, tal vez se había caído por las escaleras, tal vez no se podía levantar. Incluso la familia se esperaba lo peor, pero que estuviera dentro de la casa. Sin embargo, cuando entraron, no había nada. No solo no estaba Claudia, sino que aparte todo parecía normal. Principalmente porque sus tarjetas, identificaciones, pasaportes, estaban todos en la casa. Nadie se había llevado absolutamente nada. Además, no había signos de ataque ni de entrada forzada a la casa. E incluso lo que era todo muebles, cómo estaban arregladas las cosas, parecía como si recién se hubiese ido a trabajar. Sin embargo, había algunas cosas que faltaban, pero eran cosas menores, digamos. Como por ejemplo, su bolso de trabajo estaba, pero su uniforme no. No estoy segura de si llevó otra mochila al trabajo, tal vez sí lo hizo. No tengo un registro en donde se haya hablado al respecto, solamente sé que la mochila que están viendo ahora mismo estaba en la casa. Su uniforme no. Además de eso, su buclera y planchita para el pelo tampoco estaban. Sé que le dicen diferente en diferentes países, así que acá están las imágenes de lo que faltaba para que se den una idea, lo cual realmente es un poco extraño. Porque, ¿por qué faltarían esas cosas? Tengo la sensación de que si hubiese llevado estas cosas para arreglarse el pelo después de salir del trabajo, para poder encontrarse con su amiga, a la cual no le respondió los mensajes. Probablemente era por eso. Había agarrado estas cosas para irse a trabajar. Dentro de la casa también se encontró un kit para teñir el pelo, a lo cual los investigadores atribuyeron en primera instancia que le había teñido el pelo a otra persona. Sin embargo, al poco tiempo la madre de Claudia aclaró que ella se había teñido el pelo un poco antes, que hacía unas semanas que lo tenía de otro color, lo cual es importante. El kit que estaba usado en la casa y sin tirar era justamente de Claudia, eso estaba bien, pero lo que estuvo mal es que nadie le preguntó a la familia qué color de pelo tenía Claudia en ese momento. Y es esencial porque las fotos que pusieron para buscarla tenían otro color de pelo y eran bastante viejas. Entenderán ustedes que, por supuesto, cuando se intenta buscar a una persona se tiene que tener una imagen lo más reciente posible, porque, evidentemente, si estamos buscando a una persona con el pelo rubio y en realidad lo tiene marrón, va a haber algunos problemas. Una vez hecho esto, de todos modos, cuando ya se aclaró el problema, cambiaron las fotos,
pero ya había pasado bastante tiempo, lo cual tal vez haya influenciado en que el caso no se resolviera o no tuviese suficientes pistas, ni avistamientos. Más allá de eso, y siguiendo con lo que había en la casa, hay dos grandes posibilidades: o que haya desaparecido a la mañana o que lo haya hecho de noche. ¿Por qué digo esto? La mayor parte de las pistas que había en la casa indicaban que ella se había ido a la mañana. Sin embargo, hay un detalle que todavía no les mencioné, y es que su teléfono celular había sido apagado a las 12 de la noche del día antes de la desaparición, es decir, el 18 de marzo. 4 horas después de hablar con su madre, apagó el teléfono. El tema es que jamás fue recargado, jamás se volvió a encender. Por el otro lado, sin embargo, está la opción de que se haya ido a la mañana, que es lo que la casa indica que pasó. Primero que nada, su cama estaba tendida, lo cual puede ser que no se haya ido a dormir o que directamente hiciese la cama por las mañanas. Eso es algo en realidad que la familia podría aclarar, aunque tal vez ni siquiera lo sepan. Pero digamos que la cama estaba tendida. Puede ser cualquiera de las dos. A la vez, collares, anillos, pulseras, todas esas cosas estaban todavía en la casa. Y eso corresponde a que se haya ido al trabajo, porque siempre las dejaba ahí. El cepillo de dientes además estaba en el lavamanos, y encima de eso, los platos en la cocina estaban usados, digamos, nunca llegó a lavarlos. Todo esto indicaría que tuvo una mañana un tanto apurada y que se fue a trabajar. Pero de vuelta volvemos al celular. Este teléfono fue apagado, como dije antes, a las 12 de la noche del día anterior. Y la gran pregunta en realidad es ¿por qué? ¿Por qué apagaría el teléfono? Lo único que se me ocurrió es que simplemente se haya quedado sin batería y que el cargador no funcionase. Es muy simple. Llevaría todas sus cosas al trabajo para poder cargarlo ahí. Tan simple como eso. El tema es que fue bastante casualidad, digamos, porque justo cuando su teléfono muere, de repente ella desaparece. Lo más extraño de todo esto radica únicamente en el celular, porque tranquilamente pudo haber sido una puesta en escena lo que vimos en la casa. Puede ser que tal vez la persona que se la llevó haya dejado todo ordenado como si se hubiese ido a trabajar. O tal vez ella misma lo hizo. Ahí radica la gran pregunta de todo esto. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Pero también hay que ser realistas. Era marzo, el sol todavía no salía a las 6 de la mañana y por lo tanto todo el camino que ella tenía que hacer a pie iba a estar absolutamente oscuro. Encima de esto, en ese camino que les mostré antes, hay una parte en la cual hay un puente bastante feo, digamos, una zona en la cual una persona por ahí no debería estar en plena oscuridad y puede ser que le haya pasado algo en ese lugar. Está bien, ella conocía la zona, ella iba caminando al trabajo, pero igual si una persona ya la había visto pasar antes de noche por ahí, tal vez alguien ya la estaba esperando. Entonces acá entran dos posibilidades: o que una persona X, una persona que no la conocía, la haya esperado y se la haya llevado, y después que una persona que la conocía su ruta, la haya esperado y se la haya llevado. Como es normal en cualquier caso de desaparición, comenzaron a buscarla en todas partes, en lugares desiertos, en lotes vacíos, en callejones escondidos, en cualquier lugar que fuera posible. Sin embargo, como deben suponer, no se la encontró. Una de las primeras cosas que se hizo, sin embargo en este caso, fue buscar las cámaras de seguridad disponibles cerca de la casa. Igualmente no había un montón de cámaras, había algunas y no apuntaban directamente a la casa de Claudia, lo cual hace un poco difícil justamente determinar exactamente qué pasó. Esta parte es extremadamente interesante. La noche del 18 a las 7:15 p.m, cerca de la casa se puede observar un hombre cubierto, una persona que está usando ropa muy oscura. Se lo ve entrar, como pueden ver, a un callejón detrás de la casa de Claudia. También tengo un plano de esto para que se den una idea. Ahí está la casa de Claudia, ahí está la parte trasera y el acceso por el callejón de atrás, por el cual la persona entra. Esta persona sin identificar sale un minuto después con una bolsa. Con respecto a este tema de la bolsa, en realidad tal vez ya la tenía encima desde antes, pero no se puede observar bien en la filmación porque es oscuro, está de noche y además tiene muy poca definición, así que no sabemos. Pudo haber estado con la bolsa todo el tiempo, pero igual hizo algo. Entró un minuto, salió y se fue. También, como pueden ver acá, en un momento él está regresando del callejón y pasa un hombre de blanco en la esquina. Y cuando pasa, este hombre se detiene, lo ve irse y después recién empieza a caminar nuevamente. Esto me parece un poco sospechoso. Ya de entrada y sin ver nada más, esto ya es un poco como
qué raro. Un hombre se metió al callejón, salió y se detuvo cuando vio a otra persona. Bueno, no pasa nada. El problema viene a las 5 de la mañana del día siguiente. Que recuerden que no sabemos exactamente cuándo desapareció ella, pero suponemos que Claudia se fue a trabajar y que en ese momento fue cuando se la llevaron o desapareció o pasó algo. Entonces, esa mañana a las 5 se puede ver como un hombre sin identificar, una persona que está usando un atuendo bastante oscuro, sale en la misma cámara, en el mismo lugar, detrás del callejón. Entra y sale. Otra vez. Nuevamente el mismo patrón, la misma actitud, la misma forma de caminar. Primero que nada no sabemos si es la misma persona, pero tiene una actitud muy extraña que días antes no había pasado. Es decir, ninguna otra persona se metió ahí días anteriores de manera similar. Además de eso, era un callejón que no conducía a ninguna parte, solamente a las partes de atrás de la casa, en donde no había absolutamente nada. ¿Para qué querrías entrar ahí y salir al minuto? No tiene sentido. Al ver esto se congeló la imagen y se comenzó a difundir en todas partes para que alguien contestara. Alguien que tal vez supiera quién era esa persona o que tal vez fuese esa persona y pudiera dejar en claro qué había pasado o qué era lo que estaba haciendo ahí atrás. Sin embargo, nadie respondió. Otra cosa que se pudo descubrir fue la última interacción en el celular de Claudia. Esta interacción era un mensaje de texto con una persona que conocía de la isla de Cyprus. Un conocido, un viejo amigo, se podría decir. Ahora, nunca se reveló lo que decía este mensaje, es decir, no les puedo decir exactamente qué hablaban porque al parecer no era nada importante y además ella nunca contestó. Evidentemente me parece que esta persona en particular no tendrá nada que ver con el caso porque si no habría noticias por alguna parte, algún investigador que lo haya comentado, pero nada. Lo que sí sucedió con todo esto fue que se abrió una nueva perspectiva con respecto a la vida de Claudia. La isla de Cyprus era un lugar donde ella vacacionaba normalmente. Ella conocía y frecuentaba en sus vacaciones los bares de ese lugar, conocía incluso a los dueños y evidentemente se había hecho amiga de varias personas. Tenía toda una vida de la cual no hablaba realmente mucho al respecto. El único problema acá es que las personas involucradas en esta parte de la historia no querían hablar, así que la mayoría de las cosas son suposiciones basándose en tal vez mensajes de texto, algunas llamadas y lo que decían los amigos de Claudia. Pocas fueron las personas que la conocían de este lugar que decidieron colaborar con la policía. Realmente casi nadie quería saber nada. A propósito, también hay que decir que no tengo los nombres de estas personas porque no fueron revelados. Sin embargo, tenemos el detalle de que uno de ellos, el día de la desaparición de Claudia, estuvo en Reino Unido. Pero como dije antes, al no querer participar todas estas personas, la investigación tuvo que volver al lugar de origen. Así que los investigadores se dedicaron a preguntar a cada una de las personas conocidas de Claudia cómo era ella, qué hacía, cómo la veían. Se podría decir que todos los grupos de amigos que tenía, todas las personas que la conocían, la veían de manera diferente. La familia tenía una impresión de ella, incluso dividida entre madre y padre. Los compañeros de trabajo tenían otra impresión y los amigos personales, los amigos más cercanos, tenían una impresión totalmente diferente de ella. Pero lo peor de todo fue la descripción de los medios con respecto a quién era Claudia. Este lugar que les describí antes, la isla de Cyprus, en donde ella pasaba vacaciones, al final resultaba que tenía varios conocidos y varias parejas en ese lugar. Había tenido, al parecer, romances con gente que tal vez estaba casada, romances con gente que no era la mejor, se podría decir. Incluso hubo personas relacionadas con todo esto a las cuales se les acusó de ser criminales. Es decir, personas que la policía buscaba de antes. Primero que nada, se dice que la mayoría de las personas con las cuales interactuaba ahí eran exnovios que había conocido en bares, romances que había tenido con personas que estaban casadas. Además de eso, algunos de esos romances estaban vinculados a criminales. Al parecer, ella había tenido más de una relación con algún criminal buscado en esa zona, lo cual es bastante extraño de describir. Igualmente, hay que establecer el hecho de que, de vuelta, no tenemos los nombres, nos estamos guiando por un montón de cosas que dijeron los medios. Y acá está el pequeño problema. Una vez que se enteraron de las relaciones que tenía Claudia, de esto de que había estado con algunos hombres casados, se dieron vuelta todos los medios en contra de ella. Se la empezó a juzgar justamente por esto, y esa fue principalmente la razón por la cual la policía tardó tanto en dar a conocer este detalle. Pensaban que si la gente no la veía como una persona buena, entonces
no iban a ayudar tanto a buscarla. Comenzaron a circular algunas fotos de ella en fiestas, divirtiéndose, como si fuese una cosa muy terrible, como si fuese algo imperdonable. Aún así, sus amigos, conocidos, familiares la describían como una persona cálida, una persona buena, digamos, una mujer agradable, que simplemente le gustaba salir a bares. De hecho, tenía uno de sus bares favoritos muy cerca de su casa. Pero esto no tenía nada de malo. Además, estamos hablando de una mujer de 35 años, pero no era razón para juzgarla y dejar de buscarla o simplemente reírse de ella como lo hicieron los medios en este caso. No había razón para que los medios trataran su imagen de esta manera. Estamos hablando de una persona que en definitiva estaba desaparecida, necesitaba ayuda, necesitaba que la gente la buscase, que compartiese la imagen y no que se pusieran a decir mentiras para que el resto del mundo la viera como una persona no merecedora de ser buscada, porque terminó siendo así. Durante mucho tiempo la gente comenzó a perder la empatía. Para peor, ninguna de las personas involucradas quiso decir nada, ninguno de los hombres que estaban casados, ninguno de ellos quería hablar con la policía, así que no se pudo hacer nada. Sin embargo, tenemos testigos de lo que pasó cerca de la casa de Claudia el día de la desaparición. Uno de ellos dice haber visto a una mujer hablando con un hombre que llevaba una campera oscura y unos pantalones de tipo combate negros. Eso alrededor de las 5:35 am. El hombre estaba fumando con la mano izquierda. Aparentemente fue en el puente Melrose, que sería en la ruta que ella tomaba para ir a trabajar. Otro testigo vio a una pareja discutiendo cerca de un vehículo con una puerta abierta cerca de la universidad. El hombre llevaba un suéter oscuro con capucha, pero cuando la policía le dijo esto al padre de Claudia, él afirmó que la descripción de la mujer no coincidía con su hija. Y después tenemos a una persona que se vio cerca del área por las cámaras. Se vio a alguien recorriendo la zona de la casa de Claudia con una camioneta, una furgoneta, digamos, blanca oxidada. Un poco vieja, se podría decir. El tema es que esta camioneta también fue vista por varias personas, hablando con mujeres intentando llevarlas, subirlas. Quién sabe realmente lo que intentaban, pero se podría decir que estaban buscando mujeres. Pero además de la furgoneta, hay un avistamiento que no puede pasar desapercibido, y es el del hombre fumando. A este hombre se lo vio varias veces al parecer antes de los hechos, ya que tenía la misma descripción casi todo el tiempo y fumaba con el cigarrillo en la mano izquierda. Al parecer estaría ahí durante unos días, ya que después no se lo vio más. Dado todo esto, pasemos a cosas más recientes. En el 2013, ya después de varios años, se revisó nuevamente el caso y con tecnología un poco más avanzada se pudo determinar alguna que otra cosa. Se volvió a la escena, a la casa y a la parte detrás de esta, y se encontraron algunas cosas. Primero que nada, había ADN en la colilla de un cigarrillo en el auto de Claudia. Había algunas huellas sin identificar en la casa y además de algunas cuantas cosas inconclusas más que realmente no valen la pena mencionar, como otras huellas y algún que otro rastro de ADN sin identificar también, se vio en el registro de teléfono de Claudia actividad en el área de ACOM en York, el mes anterior a la desaparición. Y a ver, esto no sería raro si se supiera por qué ella estaba en esta zona y no en su casa o cerca de su casa. Realmente no se pudo determinar por qué estaba en este lugar, pero se piensa que pudo haber sido algún novio o alguna persona que no le haya dicho nada a la policía. En cuanto a cámaras de seguridad, se encontraron algunas cosas nuevas una vez que se revisó el caso. Como por ejemplo, una en particular que puede darnos una respuesta clara de lo que pasó. Una de las cámaras mostró una van, una camioneta Astra, estacionada del lado opuesto de la calle de la casa de Claudia. Otro vehículo de interés que apareció en estas filmaciones fue un hatchback de color claro, un Ford Focus. Este auto pasó por la casa de Claudia por el frente alrededor de las 5:42 del día de la desaparición. Las luces de freno se iluminaron cuando pasó cerca de este lugar, indicando que hubo un freno repentino. Ahora, nadie sabe realmente qué pasó, es decir, por qué frenó de repente a esa hora en ese lugar. Y al parecer tampoco se sabe demasiado del auto porque no se comunicó nada al respecto de esto. O tal vez está pasando lo que sucede en algunos casos, que es que la policía sí pudo identificar, por ejemplo, la placa del auto, pero no lo pueden revelar porque están buscando justamente
al dueño. Y digamos que si simplemente ponen la matrícula del auto, la gente va a saber que los están buscando y les da posibilidad de quemarlo, deshacerse de él, etcétera, etcétera. Pero con esto surgen varias preguntas, digamos, ¿qué hace ahí? ¿Por qué frenó? ¿Era algún extraño? Tal vez algún conocido de Claudia que paró para decirle que se podía subir con él y la llevaría a la universidad. ¿Podría ser tal vez un testigo que jamás salió al frente a hablar de la situación? No se sabe. Pero es muy curioso que a esa hora cerca de la casa se frenara un auto de la nada y no volviese a aparecer la persona responsable. Porque digamos que este caso estuvo en todas partes durante mucho tiempo, se habló muchísimo de él, es muy conocido en este lugar y se comunicó una y otra vez que los testimonios eran muy bien recibidos y que eran muy importantes para justamente descubrir qué había pasado. Adelantándonos un poco al 2014 se comenzaron a hacer arrestos. Primero fue un hombre de 59 años en mayo del 2014 y su nombre era Michael Snelling. Él había trabajado en el departamento de biología de la Universidad de York, lo que hacía una especie de conexión con Claudia. Por ahí no se conocían del todo, pero se podrían haber visto unas cuantas veces. Y aunque en un momento se fue de ese trabajo, había otra conexión que radicaba en el bar que estaba cerca de la casa de Claudia. Este que ven acá, el de Nag's Head. Los dos habían sido vistos antes estando muy cerca, incluso había fuentes que decían que estaban abrazados. Sin embargo, poco tiempo después de ser arrestado, fue liberado bajo fianza, con lo cual probablemente no se pudo indicar que él tuviese algo que ver con el caso, o por lo menos no se pudo probar lo suficiente como para conservarlo en prisión. Otro hombre fue arrestado también de unos 50 años, después de una búsqueda detrás del callejón de la casa de Claudia. ¿Qué tenía de especial esta búsqueda? Realmente no lo sé, además de que fue mucho tiempo después de la desaparición, así que realmente no sé exactamente qué pudieron haber descubierto, pero lo que haya sido no fue suficiente para probar que este hombre había hecho algo. En total, 4 hombres fueron arrestados y liberados porque no había pruebas de que tuviesen algo que ver con el crimen realmente. Y como digo, no hay mucha información con respecto a cuáles son las cosas encontradas específicamente o cuáles son los resultados de los laboratorios con respecto al ADN, pero se supone que no se puede descubrir demasiado en sí. Además de que de vuelta estamos hablando de una investigación que fue detenida por años y después reanudada, así que hay muchas cosas que probablemente se perdieron en el transcurso. Lo último que les tengo que decir acerca de este caso se los voy a contar en la parte final de las teorías. Así que comencemos. La primera teoría, como ya deben suponer, es la menos creíble de todas y es que se haya ido por su propia cuenta, por su propia voluntad. No se llevó nada importante, su plata estaba en ese lugar, en la casa. Su auto todavía estaba en reparación, su celular estaba apagado desde el día anterior, entonces realmente no sé qué pasó ahí. Y además todo indicaba que se había ido a trabajar. Encima de eso, la familia y amigos jamás pensaron que ella podría hacer algo como eso. Realmente jamás dijo nada acerca de desaparecer, ni de irse, ni de rehacer su vida. Así que es un poco una teoría bastante floja. La siguiente teoría tiene que ver con que se haya ido al trabajo y haya desaparecido en el camino un poco más lejos de su casa. ¿Se acuerdan que mencioné un puente que no se veía para nada bien, que era una zona peligrosa para andar y que además era de noche cuando pasó por ahí? Así que es posible que alguien le haya hecho algo en ese lugar. Pudo haber sido una persona que conocía su camino y que la estaba esperando, o pudo haber sido una persona que realmente no la conocía de nada, pero que tal vez la había visto el día anterior y decidió que sería una buena idea llevársela. Esto puede pasar. A ver, dentro de todo lo que vimos es una posibilidad bastante grande. Puede ser que una persona la haya visto antes y en la oscuridad de esa mañana haberla secuestrado. Sin embargo, no hay cámaras, testigos ni nada que pruebe que ella había llegado siquiera a este lugar. La tercera teoría tiene que ver con los conocidos de Claudia en esta isla que les describí antes. Tal vez una persona con la cual estuvo uno de estos maridos, o tal vez una de las esposas a las cuales engañaron, hayan querido callarla o tal vez vengarse. Realmente no hay mucha información para concretar justamente qué pasó esto, pero más que nada porque no hay nadie que haya querido revelar nada acerca de lo que sabían de Claudia. No hay muchas personas que hayan colaborado con la investigación, así que realmente no se puede saber casi nada
de si una de estas personas estuvo involucrada o no. Pero sí podemos teorizar que tal vez alguien mandó justamente a unas personas a perseguir a Claudia y a llevársela. Pudo haber sido una de estas personas o pudo haber sido alguien contratado, que sería mucho más difícil de buscar probablemente, que la hayan estado observando durante días y que ese día a las 5 de la mañana se la hayan llevado en el auto que paró enfrente de la casa. Esa es toda la teoría realmente. Y por último tenemos lo que les estaba por decir, que tiene que ver con un hombre acusado de varios crímenes. Él es Christopher Halliwell. Él no vivía tan cerca de York como para cometer el crimen en sí, pero su padre vivía a 1 hora de distancia y en donde él estaba ubicado significaría que tendría que pasar por donde estaba Claudia para llegar a donde estaba su padre. Por lo cual, fácilmente podría haber pasado por ahí y después irse a otro lugar sin levantar demasiadas sospechas. Sin embargo, él está condenado de por vida en prisión por los asesinatos de Sean O'Callaghan y Becky Gunn. El tema es que al parecer él estaría involucrado en varias otras desapariciones de jóvenes, pero no hay pruebas seguras de todas estas desapariciones y además él no siguió admitiendo crímenes porque, según sus palabras, ya estaban varios problemas. El tema es que hay otra cosa importante dentro de esto y no es solo la ubicación o sus crímenes anteriores, sino que además las fechas son importantes. Uno de estos 2 crímenes que les mencioné antes fue el 19 de marzo del 2011 y esta fecha tiene una coincidencia con una ruptura amorosa que tuvo con una novia. Supuestamente esta ruptura lo dejó con un odio desmedido, con lo cual comenzó al parecer, cometer crímenes cerca de esa fecha o en esa fecha. Y como recordarán, la desaparición de Claudia pasa entre el 18 y el 19. Pero además de eso, hay un testigo que dijo haberla visto conversando con este hombre por la ventanilla de un taxi. No hay pruebas tampoco, solamente está este testigo que dijo haberlos visto, pero de vuelta no se sabe. Sea como sea, más allá de lo que podamos decir, lo que podamos pensar con respecto a estas teorías, hay muchas formas en las cuales pudo desaparecer y muchas cosas que ya hemos analizado en este video en lo que les describí antes. El ADN descubierto es inutilizable y las pistas no sirvieron de mucho. Así que este caso quedará sin resolver. Así que bueno, acá se termina el video. Espero que les haya gustado la investigación. Este es un caso que todavía sigue en vigencia, así que si ven a esta persona, evidentemente comuníquense con las autoridades, porque no sabemos si sigue viva, no sabemos qué le pasó. Evidentemente aquellos que tal vez hayan estado en ese momento, vayan con las autoridades de vuelta, porque a la familia le sigue importando el caso. Es algo que en definitiva, si bien no se está investigando de una manera muy continua, igualmente se sigue investigando. Acá al costado están mis Patreons, si quieren saber más al respecto, si quieren saber cómo participar de esa plataforma, hay un link abajo en la descripción con todo detallado. Además, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Aprecio muchísimo que vean mis videos, que los apoyen, estuvieron apoyando muchísimo en los últimos videos. Y además, el caso del chico de la chimenea tuvo un montón de participación de teorías y cosas que eso me interesa muchísimo, es muy rompecráneos, no sé cómo más decirlo, es que te vuela la cabeza, así que si no lo vieron, vayan a verlo, va a estar en la i que está en pantalla. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.